la Facultad de Tecnologías y el Departamento de Materias Básicas. En esta oportunidad vamos a presentar el segundo laboratorio de la materia Física 103, que llega a ser la densidad de sólidos, hidrostática, balanza de Hall. Como habíamos dicho, cada laboratorio que vamos a realizar tiene una serie de competencias. Esas competencias son las siguientes. La competencia general de este laboratorio es: define las condiciones que debe cumplir para que un cuerpo se mantenga estable al estar sumergido por completo en un fluido. Dentro de las competencias específicas tenemos que el estudiante encuentra la densidad del cuerpo sólido por el método de la definición. Valida la balanza de Joule como método alternativo para determinar la densidad de un cuerpo. Utiliza el principio de equilibrio estático para resolver problemas de fuerzas involucradas en la flotación. Y por último, define el término centro de masa y calcula su ubicación. Comencemos. El principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes menciona que todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido experimenta un empuje o fuerza de flotación igual al peso del volumen desplazado del fluido. Ilustremos el principio enunciado con lo siguiente. Tengo un recipiente donde a este recipiente le voy a colocar un fluido líquido. En este caso vamos a colocar agua. Vamos a medir el volumen que contiene este recipiente y lo vamos a denominar volumen del líquido. Por otro lado, vamos a tener un cuerpo de masa M que lo vamos a llegar a sumergir dentro de este recipiente. Lo que va a pasar es lo siguiente: al introducir el cuerpo de masa M dentro del líquido, este líquido se va a desplazar de un volumen inicial a un volumen final. A ese desplazamiento lo vamos a llamar volumen desplazado. Este volumen desplazado es el mismo volumen que tiene este cuerpo. ¿Por qué? Porque dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Este cuerpo que se encuentra sumergido en el fluido va a experimentar dos fuerzas. Una fuerza denominada el peso, que va a ser igual a la masa por la aceleración de la gravedad, y la segunda, que va a ser el empuje, que el cuerpo va a tender a ser empujado hacia arriba, por lo que menciona el principio de Arquímedes. Analicemos el anterior principio. Vamos a tener que este cuerpo se encuentre en equilibrio, por ende, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0. En consecuencia, vemos qué fuerzas están actuando. Por un lado, va a actuar lo que es el empuje, menos, por otro lado, que va a actuar lo que es el peso, que va a ser la masa por la aceleración de la gravedad. En consecuencia, ¿qué tenemos? El empuje menos, por definición, densidad es igual a la masa sobre el volumen. Despejando la masa del cuerpo, vamos a tener que la densidad del cuerpo multiplicado por su volumen. Lo que nosotros tenemos aquí es un volumen desplazado, que habíamos dicho que este volumen desplazado es el mismo volumen del cuerpo.
Entonces ya tenemos el volumen desplazado. Pero ¿qué líquido se ha desplazado? En este caso va a ser agua. Entonces, en vez de colocar masa, vamos a colocar la densidad del líquido multiplicado por el volumen desplazado multiplicado por la gravedad. Esto es el peso del cuerpo en el fluido. Que después de despejar y hallar una ecuación para el empuje, tenemos el empuje va a ser igual a la densidad del líquido donde se encuentra el cuerpo multiplicado por el subvolumen desplazado multiplicado por la aceleración de la gravedad, donde definimos y decimos que es el empuje, y este empuje se lo tiene que medir en newtons por ser una fuerza de empuje. Vamos a tener también lo que es la densidad del líquido. La densidad del líquido del fluido va a ser igual en unidades kilogramo sobre centímetro cúbico. Vamos a tener por otro lado lo que es la aceleración de la gravedad, que en la ciudad de La Paz llega a ser a 9,775 metros sobre segundo al cuadrado. Y tenemos por último el volumen desplazado. El volumen desplazado va a ser medido en metros cúbicos. La fuerza es restauradora. Los cuerpos elásticos tienen la propiedad de ejercer una fuerza de oposición a una fuerza externa que tienda a deformarlos, misma que es proporcional a la variación de su longitud y material. Para los resortes se cumple lo que es la ley de Hooke. Para esta parte teórica vamos a utilizar un resorte con una elongación natural, una longitud natural, y vamos a tener un punto de referencia que va a ser un punto muerto, un punto cero. A su vez vamos a utilizar una probeta graduada con un fluido en su interior que va a ser agua. Como es una probeta graduada, vamos a poder ver lo que es el volumen del líquido. A este resorte de coeficiente de elasticidad K vamos a colgarle un cuerpo de masa M. Teniendo como consecuencia de colocar un cuerpo de masa M, por efecto de lo que es la aceleración de la gravedad, una elongación. De nuestro punto muerto del resorte podemos determinar su elongación, que a esto lo vamos a denominar X sub 1. Este cuerpo no puede caer más abajo porque existe esta fuerza de oposición. Ahora, a este mismo resorte con este cuerpo lo vamos a introducir en lo que es la probeta graduada y vamos a tener el siguiente resultado. Gracias a lo que es la fuerza de empuje, el cuerpo de masa M es empujado hacia arriba, haciendo de que el resorte quiera recuperar su longitud natural. Como consecuencia también de eso hemos tenido de que ha aumentado el volumen del líquido.
Teníamos un volumen inicial y tenemos un volumen final. A la diferencia de esos volúmenes lo vamos a denominar que es el volumen desplazado. Un volumen desplazado. También podemos observar de acá que la elongación x sub 1 ha variado. Ahora tenemos una elongación x sub 2. Analizando el comportamiento de la deformación del resorte, se tiene: primera consideración, el resorte sin deformación no ejerce ninguna fuerza. Segunda consideración, que al aplicarse una fuerza externa a través del peso del cuerpo, el resorte se deforma elásticamente, realizando de esta forma una fuerza restauradora, y se tiene el siguiente diagrama de cuerpo libre. Como está en equilibrio, vamos a tener que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0. ¿Qué fuerzas están interactuando en el sistema? Por un lado vamos a tener lo que es el peso, que va a ser igual a la masa por la gravedad, menos la fuerza restauradora, que va a ser F sub 1. Y esto va a ser igual a 0. Por otro lado, también podemos decir que el peso del cuerpo va a ser igual a la fuerza restauradora 1, pero esto es igual al coeficiente de elasticidad del resorte multiplicado por el desplazamiento número 1. Y aquí tenemos nuestra segunda ecuación. Tercera consideración. Al sumergirse completamente el cuerpo en el recipiente con agua, se manifiesta una fuerza debido al peso del cuerpo y restauradora debido al resorte. La fuerza de empuje debida a la presión del agua en el recipiente, como se muestra. Entonces, lo que tenemos acá es otra vez otro sistema en equilibrio, donde podemos volver a realizar una sumatoria de fuerzas que va a estar en equilibrio. ¿Qué fuerzas están interactuando en esto? Por un lado, vamos a tener lo que es la fuerza restauradora, más otra fuerza que va a llegar a ser el empuje, menos lo que es el peso del cuerpo. Que esto va a llegar a ser igual a 0. Donde vamos a despejar lo que es el empuje, y el empuje va a ser igual a el peso menos la fuerza restauradora 2. Y esta va a ser nuestra tercera ecuación. Si reemplazamos las ecuaciones 2 en 3, tenemos lo siguiente, que el empuje va a ser igual al peso menos la fuerza restauradora 2, y esto, ya reemplazando la ecuación, vamos a tener que el empuje va a ser igual a el coeficiente de elasticidad multiplicado por el desplazamiento 1 menos el coeficiente de elasticidad multiplicado por el desplazamiento 2.
factorizando lo que es el coeficiente de elasticidad, tenemos que el empuje va a ser igual al coeficiente de elasticidad multiplicado por la diferencia de desplazamientos, x1 menos x2. Y aquí tenemos nuestra cuarta ecuación. Bien, ahora indicamos la densidad relativa de una sustancia va a ser igual a la densidad del cuerpo, todo sobre lo que es la densidad de un líquido conocido. En este caso vamos a utilizar lo que es el agua. Y tenemos nuestra quinta ecuación. Si multiplicamos el numerador y denominador por la gravedad y el volumen del cuerpo, vamos a tener que la densidad relativa es igual a la densidad del cuerpo multiplicado por lo que es la aceleración de la gravedad multiplicado por lo que es el volumen del cuerpo. En el denominador vamos a tener que la densidad del líquido multiplicado por la aceleración de la gravedad multiplicado por lo que es el volumen del cuerpo. Y de esto vamos a tener que la densidad relativa es igual densidad del cuerpo por la gravedad por el volumen del cuerpo, a eso me da como resultado lo que es el peso. En el denominador tenemos densidad del líquido multiplicado por la gravedad multiplicado por el volumen del cuerpo, a esto me da lo que es el empuje. Si reemplazamos la densidad relativa, va a ser igual al peso, y el peso no es más que el coeficiente de elasticidad multiplicado por el desplazamiento número 1, todo sobre lo que es el empuje. Y el empuje es el coeficiente de elasticidad multiplicado por la diferencia de desplazamientos, donde tenemos esta ecuación. De esto podemos eliminar lo que es el coeficiente de deformación. Y nos queda que la densidad relativa va a ser igual al desplazamiento del resorte 1, todo sobre lo que es la diferencia de desplazamientos. Desplazamiento 1 sobre desplazamiento 2. Y tenemos acá nuestra sexta ecuación. Reemplazando y despejando la densidad de cuerpo de las ecuaciones 6 y 5, tenemos que la densidad del cuerpo va a ser igual a la densidad del líquido multiplicado por el desplazamiento 1, todo sobre la diferencia de desplazamientos. Y esta es nuestra séptima ecuación y última ecuación, donde se puede determinar por medio de la fuerza restauradora, que es la balanza de Joule, la densidad del cuerpo, teniendo como dato lo que es la densidad del líquido, que en este caso vamos a utilizar agua, y la diferencia de los desplazamientos. Ahora vamos a proceder a realizar el laboratorio respectivo. En esta tabla número 1 vamos a observar la densidad del líquido. La densidad del líquido para nuestro experimento es importante
porque por medio de esto podemos hallar la densidad de los cuerpos. En nuestro experimento estamos utilizando la densidad del agua. Se pueden ver los datos obtenidos con el densímetro. Con este equipo vamos a poder realizar el pesaje de los diferentes cuerpos. Para eso, primeramente, vamos a colocar en cero el equipo. Colocamos poner a cero y desde este momento ya podemos utilizar el equipo para determinar el peso de cualquier cuerpo que queramos. Vamos a comenzar a realizar el pesaje de los cuerpos. En este caso, de este cuerpo, lo que vamos a hacer es colgarlo del medidor de fuerza y el equipo nos va a mostrar su peso. En este caso tenemos un peso de 0,47 newtons. Vamos a agarrar ahora el segundo material, que es un cilindro macizo. Este cilindro macizo, de la misma forma, lo vamos a suspender, lo vamos a colgar del equipo medidor de fuerza y vamos a obtener lo que es su peso, que con la lectura que podemos evidenciarlo es 2.01 newtons. Seguidamente vamos a tomar una probeta graduada, en su interior va a contener 170 centímetros cúbicos de agua y vamos a proceder a determinar el volumen desplazado. Agarramos la primera pieza del cono truncado, lo vamos a colgar del medidor de fuerza, sumergiéndolo en el fluido y vamos a ver cuánto es su desplazamiento de líquido. En este caso podemos observar de que es 188 centímetros cúbicos. También podemos ver el peso de la pieza con empuje, que va a ser 0,30 newtons. Una vez tomados las lecturas, vamos a retirar la primera pieza y vamos a colocar la segunda pieza, que es el cilindro macizo. Entonces agarramos la pieza, sumergimos la pieza dentro del líquido, lo colgamos en el medidor de fuerza y podemos determinar su peso. Vamos a esperar que la pieza no choque con la base. Ahora sí, podemos determinar el peso de la pieza sumergido, que es 1.77 newtons. Y a la vez también podemos ver su volumen desplazado, que llega a ser de 194 centímetros cúbicos. Anotamos los datos y repetimos el mismo procedimiento 9 veces. En la tabla 2 podemos observar el resultado de los pesos de los cuerpos en líquido y sin sumergir. Por un lado tenemos la pieza de aluminio, que es el cono truncado, y vemos las 9 mediciones que nos pide la guía, del peso sumergido y del peso sin sumergir. También tenemos lo que es la medición del peso de la pieza de cobre, que es un cilindro macizo. Con estos datos, ahora lo que van a proceder a hacer ustedes es determinar la densidad del cuerpo según la ecuación de la definición. Para esto vamos a tener dos medidas, una medida directa, que es el peso del cuerpo, y una medida indirecta, que van a hallar la masa. Y hallando la masa sobre el volumen desplazado, van a poder hallar la densidad de los cuerpos. Ahora procedemos a realizar el armado de la balanza de Hoyle. Una vez armada la balanza de Hoyle, esta nos va a servir para poder determinar la densidad de los cuerpos. Para eso, nosotros vamos a utilizar un resorte, una regla graduada
y al mismo tiempo el resorte vamos a colocarle un indicador. Ese indicador me va a servir para poder determinar mi punto cero de la longitud natural del resorte, que es ese punto. Ahora agarramos y colgamos el cuerpo número 1, que en este caso es del cono truncado. Agarramos, lo colgamos, esperamos a que se estabilice. Un poco de paciencia. Y una vez que ya se está estabilizando, podemos comenzar a tomar el dato. Ahí se tiene. Ahora lo que sigue para el experimento es agarrar la probeta graduada con agua y sumergir la pieza dentro de la probeta, tomando en cuenta de que la pieza tiene que estar totalmente sumergida y evitando de que choque con las paredes de la probeta la pieza. Una vez que verificamos eso, podemos ver el dato. Este procedimiento lo tenemos que realizar por 8 veces más. Sacamos la pieza con cuidado y colocamos la segunda pieza, que en este caso va a ser el cilindro macizo. De la misma forma nos damos un punto muerto de referencia, elongación natural del resorte, y procedemos a colgar la pieza y vemos el X sub 1, la elongación sin sumergir la pieza en el agua. Esperamos a que se estabilice, tomamos dato. Una vez tomado el dato, vamos a sumergir la pieza dentro de la probeta con agua. En esto vamos a tener cuidado de que la pieza no choque con el fondo de la probeta y tampoco choque con lo que es las paredes de la probeta. Esperamos que se estabilice y tomamos datos. Lo mismo, 8 datos más tomamos y el experimento habría terminado. En esta tabla 4 podemos observar la deformación del resorte como variable independiente X sub 1 medida en milímetros y como variable dependiente X sub 2 medida también en milímetros, tanto de la pieza de aluminio del cono truncado como también de la pieza de cobre del cilindro macizo. Una vez que ya tengamos estos datos, procedemos a realizar los cálculos y gráficas. Primero vamos a validar lo que es el principio de Arquímedes. Para eso vamos a hacer que ustedes expresen la densidad del densímetro obtenido para un nivel de confianza del 95%. Van a calcular la fuerza de empuje con la ecuación 1 para un nivel de confianza del 95%. Van a calcular la diferencia del peso del cuerpo medido antes de sumergir al líquido y luego de sumergir al líquido. Esto quiere decir, este peso es el volumen del líquido desalojado o también es igual al empuje. Y por último vamos a determinar la densidad del cuerpo. En este caso nosotros tenemos dos cuerpos. Tienen que hallar ustedes dos densidades de los cuerpos. Una vez que realizamos la validación del principio de Arquímedes, vamos a realizar la validación de la balanza de Joule. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Primero, expresar la deformación del resorte antes de sumergir al líquido para un nivel de confianza del 95%. Después tenemos que expresar la deformación del resorte después de sumergir al líquido
para un nivel de confianza del 95% igual. Y después tenemos que calcular, según la ecuación número 7, la densidad de los cuerpos y determinar el error por propagación. Por último, tenemos que calcular la prueba de hipótesis de la densidad del cuerpo encontrada experimentalmente con el método de la balanza de Joly y el principio de Arquímedes. Con esto terminaríamos lo que son los cálculos. Lo que sigue es realizar el cuestionario. La guía la van a poder encontrar en la descripción del video. Y la fecha de entrega, cada docente les va a indicar cuándo se realiza la entrega. Gracias y les deseo suerte.